Hola, soy Leonardo Blausic y en esta clase vamos a hablar sobre otra estructura de datos que son los árboles. Veamos algunas definiciones generales sobre árboles. La primera definición que tenemos nos dice que un árbol general con raíz es un conjunto de nodos y un conjunto de aristas dirigidas. Una arista dirigida es una flecha unidireccional que conectan pares de nodos entre sí, que van a cumplir con estas características que están más abajo. Tienen que cumplir estas propiedades para hacer un árbol. Antes de seguir, veamos de qué estamos hablando. Conceptualmente, un árbol se representa con este tipo de estructura. Un nodo que va a ser la raíz y una sucesiva descendencia de nodos que van a ser los nodos hijos. R es el padre de A, R es el padre de B, pero veámosla de a poco siguiendo el orden de la PPT. Entonces, como primera característica nos dice que tiene un nodo distinguido llamado raíz. Bueno, si volvemos al esquema, este sería la raíz. El nodo R sería la raíz de este árbol. Lo siguiente que nos dice es que todo nodo C, excepto la raíz, recibe una única flecha entrante. Bien, volvamos a nuestro dibujo. Como podemos ver en este esquema, todos los nodos reciben una flecha, por lo menos una única flecha. Esa es una condición. Todos reciben una única flecha, excepto el nodo raíz, que no recibe ninguna. Pero no puede pasar que un nodo reciba dos flechas. O sea, esto no podría ser. ¿Sí? Esto hace que esto deje de ser un árbol. Así que si pasara esto, no estamos frente a un árbol, porque el nodo D recibe dos flechas. Bien, entonces quitamos esa arista y volvemos a tener una estructura que representa un árbol. Sigamos viendo las características. Una hoja es un nodo sin hijos. Veámoslo en el esquema. En este esquema podemos ver que los nodos hoja van a ser C, D, H, F y G. Bien, estos son nodos hojas. Todas estas van a ser hojas. Todos estos son hojas. Bien, no, de ellos no sale ninguna flecha. O sea, ninguno de ellos tiene descendencia, se puede decir, no tienen hijos. Ahí se acaba esa rama de los árboles. Veamos más características. Existe un único camino de la raíz a cada uno de los nodos C. La cantidad de aristas que se atraviesan para llegar a C, la longitud del camino, esto es una definición de grafos, la longitud de un camino es precisamente esa, la cantidad de aristas que se atraviesan para ir de un nodo hasta otro. Y eso en árboles se llama profundidad del nodo C. Entonces veamos de qué estamos hablando con el esquema que tenemos. Dice que existe un único camino para ir de la raíz a cada nodo y lo podemos verlo claramente. Si nosotros quisiéramos ir, hagámoslo con verde. O sea, ¿cuál es el camino para llegar al nodo F, por ejemplo? Tenemos que salir de R, llegar a B, llegar a E y luego llegar a F. ¿Cuántas aristas voy a recorrer? 1, 2, 3. Bien, entonces esa longitud, la longitud de ese camino se llama profundidad de ese nodo. Entonces el nodo F, si marcamos la profundidad del nodo F va a ser igual, la profundidad del nodo F es 3. Es la cantidad de aristas que tengo que recorrer para ir desde la raíz al nodo F. ¿Sí? Bien. Veamos otra definición.
Después nos dice que la longitud del camino de C a la hoja más profunda que desciende de C se llama altura de C. La longitud del camino de C a la hoja más profunda que desciende de C se llama altura de C. ¿De qué estamos hablando ahí? Por ejemplo, ¿cuál es la altura del nodo A? Si quisiéramos estudiar la altura, la ponemos con H. La altura de, vamos a cambiar lo que escribí acá arriba, que no me gusta. Esto sería al revés, vamos a cambiar. Vamos a hacerlo un poco mejor. Lo que escribimos en verde era que la profundidad, la dip, la profundidad del nodo F, la profundidad del nodo F es igual a 3. Y acá vamos a decir que la altura, el height del nodo, por ejemplo, B, del nodo B, hagámoslo con B, que tenemos más para recorrer. La profundidad del nodo B, ¿cuál va a ser? La longitud del camino más largo de su descendencia. En este caso es la misma para cualquier rama. Sería 1, 2. Bien, la longitud del camino para ir de B a su descendencia que esté más abajo, digamos a la hoja que esté más abajo, que tenga mayor profundidad, es 2. Por ejemplo, va a ser 2. ¿Cuál es la altura de la raíz en este caso? Bueno, la altura de la raíz va a ser la misma que la profundidad del nodo F. Así que si queremos calcular la altura del árbol, la altura del árbol es la altura de la raíz. O sea que si yo quiero identificar la altura del árbol, será la altura de la raíz. Y en este caso va a ser 3, que es la longitud del camino del nodo que tenga mayor... la altura del árbol es la altura de la raíz. El camino más largo desde la raíz a la hoja de mayor profundidad. Volvamos a las definiciones. Bueno, acá nos habla de algunas aplicaciones, por ejemplo el árbol de descendientes de una persona, el árbol de directorio de un sistema operativo. Eso lo tenemos aquí en estos ejemplos. Si cada nodo fuera representado por una persona y los descendientes son los hijos, acá vemos que Bob tiene 3 hijos, Mary tiene 2 hijos más, por lo tanto Beth sería nieta de Bob, y Nick también, pero Nick a su vez tiene dos hijos, así que Sam y Joe serían bisnietos de Bob. Y podemos establecer con todo esto un análisis de descendencias o de parentesco. Aquí tenemos otra que donde aquí tenemos el mismo ejemplo marcando los niveles, y estos niveles están asociados con la profundidad, ¿sí? Y con la altura que vimos recién. Aquí tenemos un árbol que representa el árbol de directorios. Supónganse que esta es la carpeta de Mark, del usuario Mark, que tiene 3 subcarpetas, una de libros, una de cursos y una de login. Y a su vez cada una tiene más carpetas y archivos. Fíjense que señala con un asterisco las que no son hojas. Estas serían los archivos básicos. Veamos acá un ejemplo más interesante, donde fíjense que para cada nodo tenemos la altura y la profundidad. Bien. Por ejemplo, ¿cuál es la altura de A? Bueno, la altura de A dijimos que A en este caso sería la raíz. Si A es la raíz, entonces ¿cuál es la altura de A? Bueno, es el camino más largo hasta la hoja más profunda, que sería ¿cuál? O sea, tendríamos que venir por acá. Este sería el camino para encontrar este 3. Tenemos que recorrer 1, 2, 3 aristas. 1, 2, 3 aristas.
recorrimos 3 aristas para llegar. ¿Cuál es la profundidad de A? Y bueno, la profundidad de A es 0 porque es la raíz. La profundidad, recuerden que era la distancia de un nodo a la raíz. La distancia de un nodo a la raíz es 0. A ver, B, por ejemplo, veamos B. B tiene una altura de 1, porque solo hay que recorrer un nodo para llegar a su hoja más profunda. Y la profundidad también es 1 porque la distancia que hay que hacer para llegar a B desde la raíz es 1. Bueno, podríamos hacer ver otro análisis, por ejemplo K. K, ¿qué tiene? K tiene una altura 0. Todas las hojas tienen altura 0, fíjense. Acá tenemos K y H, vamos a ponerlos en otro color. Estas, todas las que son hojas, todas las hojas, acá hay otra, veamos que tienen altura 0. Todas las hojas tienen altura 0. Y la profundidad, en cambio, va a depender de qué tan lejos estén de la raíz. Por ejemplo, F está a 2 de la raíz. Ese ya lo vimos recién. Sí, no, F tiene 2. Está a 2 de la raíz. A ver, otro interesante. Por ejemplo, D, que está a 1 y 1. Es evidente, ¿sí? Y E también. Bueno, acá el más notable podría ser K, que está a una altura, tiene una altura de 0, este faltó marcar, tiene una altura de 0 y es el que está más profundo de todos. Entonces, ¿cuál es la altura de la raíz? ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Cuál será la altura del árbol? La altura del árbol es la altura de la raíz, ¿sí? Está dado por este. Es la longitud del camino a su hoja más profunda. La hoja más profunda es esta. Si nos fijamos, esta es la hoja más profunda. Coincide con la altura del árbol. Bueno, acá tenemos un otro dibujo que en principio podría pensarse que no es un árbol, pero sí. Lo que rompe un árbol es que aparezca un ciclo. Por ejemplo, si yo aquí dibujo una flecha, otra flecha cualquiera, por ejemplo esta, si yo le agrego esta, ¿qué pasa? Y bueno, aquí llegaría en 2 flechas. O si en vez de esa agrego esta, lo mismo. Eso no se puede hacer. Sí puedo agregar más nodos, donde quiera, siempre y cuando cumpla con esa condición. Eso lo podría hacer perfectamente, pero las anteriores no. Bueno, continuemos. Vamos a ver ahora un tipo particular de árbol que son los árboles binarios. Comencemos analizando las definiciones. Nos dicen que un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de 2 hijos, a los que llamaremos hijo izquierdo e hijo derecho. La definición que vamos a plantear es una definición recursiva y la implementación ya van a ver que también es una implementación recursiva, así que tendríamos que directamente pasarnos a un pensamiento recursivo. Veamos la definición. La definición aquí está planteada con 2 condiciones. La primera nos dice que un árbol vacío es un árbol binario y la segunda parte nos dice que una raíz, o sea, un conjunto de 3 partes, que serían una raíz, un árbol binario a la izquierda y un árbol binario a la derecha, es un árbol binario. Mirándolo en este ejemplo nos dice que una raíz, esta es la raíz, ¿sí? Un árbol binario hacia la izquierda y un árbol binario a la derecha
es un árbol binario. Por lo tanto, tenemos que ver si A es un árbol binario y si este representado por es un árbol binario. Veamos si A es un árbol binario. Para que A sea un árbol binario tiene que ser cumplir alguna de estas dos condiciones, o las dos. A ver, el hijo izquierdo de A es nulo. Y acá nos dice que un árbol vacío es un árbol binario. Si entendemos que el lado izquierdo de A es un árbol binario, vemos qué pasa con del lado derecho. Del lado derecho también tenemos un árbol binario, porque es un árbol vacío. Por lo tanto, A es una raíz con un árbol binario a la izquierda y un árbol binario a la derecha, por lo tanto, A es un árbol binario. Pero si lo analizamos del lado derecho de la suma, ¿qué encontramos? Tenemos que ver si por es un árbol binario. Para que por sea un árbol binario, habrá que analizar del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Del lado izquierdo hay que ver si este es un árbol binario. Menos es un árbol binario si es una raíz, y de este lado tenemos un árbol binario y de este lado un árbol binario. Llevamos una hoja, ya vimos que la hoja, al igual que A, es un árbol binario, por lo tanto de este lado tengo un árbol binario, de este lado tengo un árbol binario, menos es un árbol binario, por lo tanto por tiene un árbol binario a la izquierda. Además faltaría ver si D es un árbol binario. Como es una hoja, vimos que sí es un árbol binario porque sus hijos son árboles vacíos. Por lo tanto, ya ven que esto cumple la definición recursiva de árbol binario. Es importante pensarlo de esa manera, porque la definición es recursiva y van a ver que las implementaciones también. Vean que, al igual que hicimos con todos los problemas que resolvimos en clase y los ejemplos, esta definición recursiva tiene en su primera instancia una condición de corte. Esta es la condición de corte de recursividad. Cuando llego al árbol vacío, digo, sí es un árbol y empiezo a volver. ¿Sí? Y o sea que la segunda parte va a terminar buscando a izquierda o buscando a derecha y va a llegar a la condición de corte. Bueno, vamos a ver con este ejemplo, con este árbol binario, que representa una operación aritmética, las tres maneras de recorrerlo: en preorder, inorder y postorder. Comencemos con preorder, que nos dice que debemos procesar de manera recursiva primero la raíz, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. Entonces comenzamos por la raíz. La raíz es el más, que es el primero que procesamos, por lo tanto lo anotamos. Avanzamos hacia el hijo izquierdo y nos encontramos con A, que como es la raíz también lo anotamos. No tiene hijo derecho ni tiene hijo izquierdo, por lo tanto no podemos seguir para ningún lado y volvemos. Debemos continuar entonces por el lado derecho y encontramos el por. Lo anotamos y debemos continuar para el hijo izquierdo. Como es la raíz, lo anotamos y tenemos la resta y debemos seguir para el hijo izquierdo. Como es la raíz, lo anotamos y no podemos ir para el lado izquierdo ni para el lado derecho, por lo tanto volvemos y hacemos el hijo derecho, que es C. Lo anotamos porque tampoco tiene hijo izquierdo ni hijo derecho y volvemos. Volvemos y aquí nos queda visitar el hijo derecho. Lo anotamos y terminamos con el recorrido preorder. Veamos ahora la otra alternativa, que es el inorder. El recorrido inorder se procesa recursivamente, primero el hijo izquierdo, luego la raíz y luego el hijo derecho. Borremos el ejemplo y comencemos de nuevo. Entonces comenzamos por la raíz y buscamos el hijo izquierdo. El hijo izquierdo es A
y buscamos el hijo izquierdo. Como no lo tiene, procesamos la raíz. Por lo tanto, anotamos A. Tampoco tiene hijo derecho, así que volvemos. Procesamos la raíz, por lo tanto ahora toca anotar el más. Y avanzamos hacia el hijo derecho. Pero cuando llegamos al hijo derecho, toca procesar primero el hijo izquierdo. Llegamos al menos, toca procesar primero el hijo izquierdo. Como no tenemos a partir de B hijo izquierdo, lo procesamos como raíz y lo anotamos. Volvemos, anotamos la raíz, o sea que este ya lo marcamos, y seguimos por el hijo derecho. Como C no tiene derecho ni izquierdo, lo procesamos como raíz y lo anotamos. Volvemos, ya procesamos toda la parte izquierda del por, entonces toca procesarlo como raíz de este subárbol, lo anotamos y ahora debemos seguir por su lado derecho. Como lado derecho tenemos a D y hemos recorrido todo el árbol en in order. Veamos ahora el otro, vamos a marcarlo en color verde. Continuemos ahora con el post order. Vamos a limpiar y comenzamos de nuevo. Post order, la raíz que se procesará al final, o sea, comenzamos por el hijo izquierdo. Avanzamos al hijo izquierdo y deberíamos buscar el hijo izquierdo. Como no lo tiene, buscamos el hijo derecho. Como no lo tiene, toca procesar la raíz y entonces lo anotamos A. Volvemos y toca procesar ahora el lado derecho, o sea, nos vamos hacia el por, y de este toca procesar el hijo izquierdo. Vamos al menos, y de este toca procesar el hijo izquierdo, y de este toca procesar el hijo izquierdo, pero no lo tenemos. El derecho tampoco lo tenemos, por lo tanto procesamos a B y lo anotamos. Volvemos y ahora toca procesar la parte derecha del menos, que es C. A C habría que procesarle el izquierdo, que no lo tiene, y el derecho, que no lo tiene. Por lo tanto lo procesamos como raíz y lo anotamos. Volvemos y ya en el menos hicimos la parte izquierda, la parte derecha, toca entonces anotarlo. Lo anotamos y volvemos. Del por nos falta hacer la parte derecha. Vamos para la parte derecha y encontramos a D. D no tiene hijo izquierdo ni hijo derecho, por lo tanto lo procesamos y volvemos. Entonces ya del por procesamos la parte izquierda, la parte derecha, toca procesarlo como raíz. Lo marcamos y volvemos, y del más ya hicimos la parte izquierda, la parte derecha, toca procesarlo como raíz y lo marcamos. Y hemos finalizado el recorrido en post order de esta expresión. Por lo tanto, para los tres recorridos dio tres expresiones diferentes. Bueno, para continuar con los árboles binarios vamos a ver la implementación que tenemos en la diapositiva y la que ustedes tienen disponible en el repositorio de la materia. Es importante que lo bajen, que lo carguen en Eclipse y que ejecuten el demo. Vamos a analizar primero la clase Binary Node, que tiene tres atributos. Aquí los tenemos. Un elemento de tipo T y dos referencias a nodo, a Binary Node, una para lo que sería el hijo izquierdo y el hijo derecho. Si bien es un nodo, y no, o sea, es un nodo que vamos a usar en un árbol binario, por lo tanto necesitamos estas dos referencias para los hijos. Vemos que la definición es recursiva porque dentro del objeto Binary Node hay dos referencias a objetos de ese mismo tipo. El constructor de este Binary Node lleva tres parámetros.
Uno va a ser el elemento que vamos a asignar y dos referencias a binary node que van a ser asignadas a los atributos left y right del nodo. Simplemente hace eso. Lo importante de ver y de notar es que es el único constructor que tenemos en esta implementación. O sea, la única forma de construir un nodo binario es con estos tres elementos. Un dato, un nodo binario para la izquierda y un nodo binario para la derecha. Pasémonos ahora al lado izquierdo de la pantalla, donde tenemos la class binary tree. Aquí sí tenemos el árbol binario como tal. Lo que podemos ver es que toda la responsabilidad de los métodos del binary tree, toda la responsabilidad de funcionar como árbol binario, la vamos a tener en los nodos y no en el propio árbol. Tiene el binary tree, como vemos, tiene un único atributo, que es la raíz, que es de tipo binary node. Así que están las dos clases íntimamente relacionadas. No hay una herencia, sino hay una composición. La clase binary tree contiene a la clase binary node, o sea, contiene un elemento de tipo binary node. Y se llama root, el atributo raíz. Tenemos aquí ahora sí tres constructores distintos para construir un árbol binario. Uno por defecto, donde la raíz, que es de tipo nodo, se le asigna el valor null, por lo tanto es un árbol vacío. Después tenemos otro constructor que tiene solamente un parámetro, que es la raíz. Se llama raíz, pero es el tipo de dato, o sea, es un dato que va a ser guardado en el nodo raíz. Por lo tanto, en la raíz, que es el nodo raíz llamado raíz, this root hace referencia al atributo, es igual a un new nodo binario t, y aquí está haciendo uso del constructor de binary node y pasa los tres parámetros. El dato, fíjense, por eso lo tenemos uno al lado de otro, el elemento primero, y después dos referencias a nodo, que como en este caso no las estoy pasando, en la llamada interna al constructor del árbol le pasamos null. Y un tercer constructor, donde estoy pasando un dato de tipo t, un árbol binario para la izquierda y un árbol binario para la derecha. Se puede pasar un árbol binario como atributo de tipo nodo, y sí, sí, porque yo aquí no tengo ningún problema, porque es el constructor de mi árbol. Pero, ¿qué hace el constructor del árbol? Está llamando, o sea, al constructor de binary node. Y en binary node yo tengo que pasar un elemento, este root es el elemento, es de tipo t, es este t, y le estoy pasando dos nodos, que son la raíz de este árbol binario y la raíz de este otro árbol binario. Por lo tanto, estoy cumpliendo con el prototipo del constructor, que es elemento nodo nodo. Aquí lo cumplo, elemento nodo nodo. Bueno, si ya se comprendió cómo se están comportando estos tres constructores, veamos ahora los métodos asociados al árbol binario. Uno sería imprimir en preorder. Y lo único que hace es invocar al print preorder de la raíz, del nodo raíz. O sea, es una invocación recursiva, siempre que la raíz sea distinto de null, que no sea un árbol vacío. Lo mismo va a pasar con inorder y lo mismo va a pasar con postorder. Si es empty, va a decirle al nodo raíz que está vacío, o sea, asigna un null a la raíz. Y si quiero saber si está vacía, pregunto si root está vacío. El tamaño, si quiero saber cuántos nodos tengo en el árbol, directamente se lo pido a la raíz, devolverme la raíz, el tamaño de la raíz. Y si quiero saber la altura del árbol, repasemos antes un poquito los conceptos de altura.
La altura de un nodo es el camino más largo de ese nodo a una hoja, a la hoja que esté más alejada, más profunda. La altura del árbol es igual a la altura de la raíz, definición que vimos oportunamente, y la altura de una hoja es 0. Por lo tanto, a partir de eso calculamos la altura del árbol, que también es un proceso recursivo donde le pido a la raíz que me dé su altura. Y aquí está el método getRoot, que me parece que en este código no se está usando. Bueno, como vemos, toda la responsabilidad del árbol, de la funcionalidad del árbol, de los recorridos y de los constructores se pasa mucho se encarga el nodo en sí mismo, cada uno de los nodos en sí mismo. Vayamos viendo cada uno de los métodos que fuimos invocando. Despleguemos el size. El size, como podemos ver, es un contador de nodos. Siempre que inicializamos en 1, y si la raíz es distinta de null, perdón, si left es distinto de null, preguntaremos el size de left y incrementaremos. Y si el right es distinto de null, le preguntamos el size a left. Aquí está mal. Aquí tiene que ser right. Right.size. Le pediremos el tamaño de right, ¿verdad? Y la suma de los tamaños va a devolver el tamaño resultante. O sea, se están sumando de manera recursiva. Cada una de las llamadas va a devolver hasta que llega al final. Cuando llega al final, devuelve. Veamos qué hace. Mientras sea distinto de null, va a seguir pidiendo. Y cuando sea null, devuelve 0. O sea, ya no suma más. Entonces la condición de corte está en la llamada del propio método size. Bien. O sea, siempre en estos métodos recursivos tenemos la condición de corte, o sea, es esta. Cuando sea null va a devolver 0. Mientras no sea null va a ser una llamada recursiva. Veamos ahora qué pasa con la altura. Bueno, para la altura lo mismo. Inicializa en -1 porque es la cantidad no es la cantidad de nodos, sino es la cantidad de aristas. Si en un camino la cantidad de aristas va a ser 1 menos que la cantidad de nodos, así que por eso anda ahí ese -1. Y entonces si left es distinto de null, la altura derecha va a ser igual a la llamada al método altura del lado derecho. Y acá pasa lo mismo que está pasando arriba. Y right height va a ser igual a right.height, la altura del lado derecho. Acá hacemos la altura va a ser el más largo, por lo tanto acá estamos sumando 1 más el máximo entre la altura derecha y la altura izquierda. Bien. Veamos los recorridos ahora. Los recorridos también son llamadas recursivas. Si recordamos lo que era preorder de cuando lo hicimos hace un ratito gráficamente, el preorder, ¿qué hace? Primero procesa el nodo o lo visita, o sea, en este caso lo imprime. Después va por el lado izquierdo, lo procesa y después procesa el lado derecho. Como la llamada es recursiva, con indicarlo alcanza. ¿Qué hace el post order? El post order lo mismo. Primero procesa la parte izquierda, hasta mientras no sea vacío, ¿no? Después la parte derecha y después imprime el elemento. Y inorder, ¿qué hará? Primero procesa la parte izquierda, después procesa el elemento y después procesa la parte derecha. Todo de manera recursiva. Aquí duplica un nodo.
lo construye, hace y duplica de manera recursiva cada uno de los hace llamadas a cada uno de los nodos para duplicar a partir de él. Get elemento, tomar el izquierdo, tomar el derecho, set los get y set de los atributos. Y nada más. Lo importante es pensar todos estos métodos, sobre todo los recorridos, de manera recursiva, y siempre pensando en cómo se avanza dentro del árbol o cómo se desciende de los niveles de manera recursiva. Ya ven que no hay ningún ciclo aquí que me diga que tengo que seguir recorriendo o hasta dónde recorrer. Solamente con la llamada recursiva a los métodos es suficiente para ir avanzando por las ramas del árbol. Bueno, por último, y para terminar de analizar al árbol binario, con un nodo binario como elemento o como atributo, vamos a ver cómo se comporta este demo, que también está en el source de la clase, que pueden bajar de GitHub. No olviden, antes de ejecutarlo, corregir lo que corregí en el video anterior para height y para size. Si no, va a ir siempre por la rama izquierda y nunca por la derecha. Haciendo esa salvedad, aquí en este código ya lo tengo corregido, pero vamos a ver gráficamente lo que estamos haciendo. Lo primero que estamos haciendo aquí es construir un nodo binario, un binary tree, mejor dicho, con el valor 1 como único elemento. O sea, estamos usando el constructor que solamente pasa un elemento. Quedaría algo así. Tenemos solamente un nodo como árbol binario. Después construye lo mismo con uno con el elemento 3. Y queda eso. Después hace otro con el valor 5. Y por último uno con el valor 7. Tenemos esos 4 árboles binarios. T1, T3, T5 y T7. Después hace otro T2, pero usa el otro constructor. O sea que a T2 lo va a construir a partir del valor entero 2 y el árbol T1 y el árbol T7 como referencias a la parte izquierda y parte derecha. Entonces eso quedaría ahí está, queda ese árbol binario. Y hace otro T6 haciendo lo mismo con 5 y 7. Entonces construye el 6, el 5 y el 7 los pone como hijos derecho e izquierda respectivamente. Por último, en el último constructor lo que hace es otro árbol a partir del valor entero 4 y de los dos subárboles que tenemos ahí, que son árboles binarios. Y queda esta estructura de árbol binario. Bien. Abajo hay una serie de ejecuciones, un mensaje, una línea, imprime T4 y después hace T4.print_in_order. Según el recorrido en orden, esto tiene que dar en el orden de los enteros. Si lo hacemos rapidito, empezamos por acá, vamos al izquierdo, se acabó. Como se acabó lo procesamos, volvemos a la raíz, la procesamos y vamos al derecho. Como no tiene hijo izquierdo ni hijo derecho, lo procesamos, o sea, lo imprimimos y volvemos. Este ya fue procesado, volvemos, lo procesamos porque es in order y vamos a la parte derecha. Vamos a la parte derecha, como tiene parte izquierda, la procesamos porque es una hoja, escribe el 5, vuelve, escribe el 6, procesa la parte derecha, que como es una hoja, la imprime. O sea que el recorrido in order tiene que ser el mismo que el de los naturales, el de los o de los enteros. Veámoslo aquí en el código. Corremos el pizarrón.
Y tenemos en la consola lo mismo, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después pide que haga T2.printinOrder. Bueno, es exactamente lo mismo, solo que lo pide a partir de este. Como T2 está definido como un árbol binario, también le puedo hacer inOrder a partir de esta referencia T2, a la que quedó enganchado. O sea que esta estructura se puede... O sea, yo puedo investigar qué hay dentro del árbol binario general porque me quedan estas referencias enganchadas. Bueno, después calcula, fíjense, calcula el size, que son 7 nodos, y el height, que son 2. 2 es el camino más largo, son todas las hojas están a la misma distancia, o sea que no hay duda. Así que bien, si usan este ejemplo y no corrigen el código, para height y para size les va a dar lo mismo, porque para un lado o para el otro tiene la misma distancia. Para ver si eso dio bien, yo agregaría, estaría bueno por ahí agregar acá otro nodo, ¿sí? Y aquí otro, y vamos a tener que poner el 7 aquí, aquí vamos a poner el 9, y aquí iría entonces un 8. Aquí iría entonces un 8. Para que mantenga el orden, ¿no? La recorrida inOrder de lo mismo que esto. ¿Cómo lo hacemos en el código para que dé ese recorrido? Bueno, entonces aquí en el constructor vamos a pasarle como parámetros un new binary tree con el valor, dijimos, entonces aquí cambiamos, en vez de 7 cambiamos por 8, le pasamos a la izquierda el 7 y le pasamos a la derecha el 9. Ahí ya lo tenemos, creo. Me está avisando de algo, pero creo que está bien. Ejecutémoslo a ver qué ocurre. Bueno, ahora veamos que dio lo que esperábamos. Tenemos del 1 al 9 correlativos. Al cambiar el orden dio lo que esperábamos. Y ahora se actualizó la altura y el size. Ahora son 9 nodos y la altura es 3. Por esta rama hay que hacer 1, 2, 3 saltos, o por esta son 3 saltos. Bien. Bueno, por lo tanto está probado este código, vemos que anda bien, calcula bien el size, calcula bien como es el recorrido inOrder, y bueno, ustedes pueden seguir haciendo pruebas porque lo tienen disponibles. Bueno, vayamos al próximo tema, que son los árboles binarios de búsqueda.